Y es que nuestro país está en una zona sísmica, en un cinturón de fuego, frente a una falla geológica, y en cualquier momento un terremoto de gran magnitud podría asolar nuestro territorio. ¿Resistiría su vivienda? ¿Ha construido bien? ¿No le preocupan esos temas? Vea el siguiente reportaje. La magnitud de la desgracia en Nepal apenas está siendo revelada y con crudeza. A más de una semana de lo ocurrido, los muertos aún se siguen contando y las imágenes siguen dando nuevos ángulos al terror. En medio de la desgracia, la esperanza revive con rescates que parecían imposibles. Basta ver el rescate de este bebé de apenas 4 meses de nacido, que sobrevivió 22 horas entre los escombros para creer en los milagros. Este terremoto de magnitud 7,8, cuya cuenta mortal ya bordea las 6.000 personas, con miles de heridos y millones en daños materiales, no ha hecho más que encender nuevamente las alarmas en todo el mundo. ¿Qué tan preparados estamos los peruanos ante un desastre como este? Con lo que verá a continuación, usted mismo tendrá una respuesta. El último terremoto en Lima, que alcanzó los 8 grados en la escala de Richter, se registró en octubre de 1746. Es considerado el mayor sismo ocurrido en la capital. Después de aquella tragedia, Lima vive un preocupante silencio sísmico. Deberíamos de preocuparnos aquellos días que no ocurran sismos, que no ocurran temblores. Si no ocurren, significa que la naturaleza pues, se está preparando para darnos una sorpresa bastante fuerte. Pero en los 1700, Lima, una ciudad nueva, tenía solo 60.000 habitantes y 13.000 casas repartidas en solo 150 manzanas. Muy distinta a la caótica capital que 269 años después luce así, donde cada cerro aledaño está poblado y donde la expansión urbana es tan incontrolable como informal. Ningún experto ni censor puede determinar cuándo ni cómo, pero de darse un terremoto en Lima similar al de Nepal y sobre todo de epicentro cercano y no muy profundo, no hay que ser adivino para determinar que la capital colapsaría en muchos puntos. Un estudio realizado por el Centro de Investigación Sísmica y Mitigación de Desastres, SISMIT, en el 2004, revela cifras escalofriantes de lo que podría ocurrir en la capital tras un sismo de más de 8 grados en la escala de Richter. La magnitud del sismo de 8.9 ocasionaría 200.000 colapsos de viviendas y 30.000 muertos. ¿Se puede decir que el terremoto es el causante del desastre? No, el terremoto no mata a nadie. El terremoto solamente es culpable de sacudir el suelo con mayor o menor fuerza. Si las poblaciones o las ciudades que se construyen sobre estos suelos lo hacen con estructuras inadecuadas, estas estructuras van a colapsar y van a causar la muerte de las personas. Prueba de esto es lo que dejó hace 45 años el terremoto de 7,9 grados que sacudió Ancash y que sepultó la ciudad de Yungay, dejando 100.000 muertos. Para entonces la ciudad de Huaraz quedó destruida en un 97%. En otras palabras, la cantidad de los daños y muertes dependerá de la calidad de las edificaciones y del tipo de suelo donde sean cimentadas las viviendas. Según este mapa de riesgo sísmico, las zonas sur y norte de Lima serían las más afectadas. Los distritos que corren un grave riesgo son Ventanilla, Callao, Puente Piedra, una parte de La Molina, Comas, San Juan del Lurigancho, Chorrillos, Atevitarte, Villa El Salvador. La característica preocupante es que el tipo de suelo contiene mucha arena y agua. Por ejemplo, podría ser los pantanos de Villa, algunas zonas del Callao, con agua superficial. Al ser sometido a la agitación del sismo, el agua superficial tiende a subir a la superficie y el suelo se convierte en un líquido y este suelo, asimismo, pierde capacidad para soportar cualquier tipo de cargas y la estructura podría ladearse y caerse como este pequeño prototipo. Un hecho particular sucede en zonas como Lomo de Corvina, en Villa El Salvador. Está particularmente, ha construido sobre suelos arenosos. Ya, ese cerro podría venirse abajo parte de la ladera y con todas las casas que estén construidas allí. Las construcciones cerca de los acantilados como la Costa Verde también podrían correr un grave riesgo.
La vulnerabilidad de los edificios que están arriba en el acantilado es simplemente porque están cerca del acantilado, que tiene una pendiente muy alta. Y en caso de sismos, obviamente, puede caer parte del cerro. Y estos edificios que están muy pegados a la costa son los más vulnerables, o tienen mucha posibilidad de tener daño por asentamientos o por el mismo terremoto en caso de un sismo de gran magnitud. En caso de producirse un desastre, se edificaron estas rutas de evacuación. Sin embargo, pese a la buena iniciativa, existen algunas observaciones que evidenciarían un grave error. El ancho de la escalera es importante. Incluso hay algo que no veo, es que tenga la escalera una bajada a la playa directa que no sea fuera del puente. Porque en caso de un terremoto fuerte, el puente podría colapsar. Y en caso de que este puente colapse, ya la gente no puede llegar a la escalera desde la playa. Según el estudio del Instituto Nacional de Estadística e Informática del 2013 sobre vivienda y hogares en Lima metropolitana, se concluye que si bien el 84,2% de viviendas tienen el ladrillo o cemento como material predominante en sus paredes exteriores, un 7,3% está levantada con madera, un 5,0% con adobe, un 2,5% usó otro tipo de material precario y un 1,0% tiene aún quincha. Imagínense de ocurrir un grave sismo. Pero hay otro punto preocupante y es que miles de estas edificaciones no cumplen con las normas de construcción. Muy pocos son los que hacen ampliaciones en sus casas apoyados en estudios o con asesoría de expertos. Generalmente a veces la gente cuando hace ampliaciones hace primero la construcción y después regulariza pagando una pequeña multa en los municipios. Bueno, en ese caso ya el municipio no ha verificado que esto cumpla o haya algún diseño atrás de esto. Criollada de los pobladores y negligencia de las autoridades municipales que son fáciles de percibir. Por ejemplo, aquí podemos mirar dos edificios altos que no tienen una junta de construcción y se observa algún daño. Esto realmente ya cae en responsabilidad del municipio porque desde el primer piso, cuando vieron que no había junta sísmica, han debido solucionar este problema. No han debido permitir que se llegue hasta arriba. Lima no tiene un mapa de zonas de expansión urbana, por lo tanto la gente construye donde le plazca. Por decirlo menos, si Juan Gómez vive en un asentamiento humano donde autoconstruyó, vale decir con miles de errores, lo hizo porque alguien le dio permiso para que construya ahí y alguien terminó dándole agua y desagüe en un lugar donde no se puede vivir. Es decir, negligencia de Juan Gómez fomentada por las autoridades municipales. Pero ¿cuántos alcaldes han pedido ayuda al Centro de Investigación Sísmica y Mitigación de Desastres para asesorarse y prevenir estos eventos? Que yo recuerde ninguno. No hay esa receptividad. Al contrario, se les invita y no vienen. El señor alcalde llegó una hora tarde a la reunión, por ejemplo. ¿El señor Castañeda? Sí. ¿Y de los otros municipios? Pocos, pocos. No hay esa respuesta. En el 2001, cuando el boom inmobiliario iniciaba, se quería construir más por menos. Se dio entonces un gran impulso normativo a la construcción y apareció un nuevo sistema. Edificios de ductilidad limitada, más delgados, sin un sistema de columnas convencionales, algo pensado para edificios de pocos pisos. Durante el periodo entre el año 98 al 2003, más o menos, había un vacío legal. Y los inversionistas, que no eran ni ingenieros ni arquitectos, empiezan a construir edificios de hasta 12, 14 pisos. Pero exactamente como lo que ves acá. Ductilidad limitada. Más estrecho, con una malla al medio nada más, sin columnas. Sin columna de confinamiento extrema, ¿no? Es decir, normas dadas al caballazo que fueron aprovechadas por algunos empresarios de la construcción y que ahora genera que la seguridad de muchos de estos modernos edificios no esté garantizada. No sabemos cómo podrían comportarse ante un sismo de gran envergadura. El problema es aquellos edificios que fueron construidos durante el vacío legal, ¿no? Esos edificios, a la hora de que venga un sismo severo, ¿no?, pueden experimentar, tener una flexión en esos muros. ¿Qué significa eso? Que en las partes altas va a chicotear como si fuera una culebra. Pero ¿cómo saber si la casa donde uno vive es segura? Según los expertos, uno debe fijarse en el tipo de terreno y si fue construida entre los años 98 y 2010.
También asegurarse de que en el interior se pueda ver las columnas. Pero ¿qué garantías se tiene que su vivienda no se va a caer? Yo creo que hay que ver quién lo diseñó, hay que ver quién lo construyó, hay que ver si todo estaba con licencias aprobadas, hay que ver dónde está ubicado el edificio, porque a veces el edificio puede estar muy bien hecho, pero las condiciones del terreno pueden ser distintas. Las estampas de lo ocurrido en Nepal dejan abiertas también muchas preguntas que en nuestra realidad parecen tener una respuesta desalentadora. ¿Soportaría la infraestructura de nuestro sistema de salud una tragedia grado 8? Ya no hablemos de la atención, sino de las mismas edificaciones. La mayoría de los hospitales de nuestro país tienen más de 50 años de antigüedad. Desde hace 6 meses, una nueva norma obliga al sector a que los nuevos hospitales tengan un dispositivo de seguridad. Lo que sucede en realidad es que estos van a ser algunos cuantos hospitales, los que estén haciéndose este año o el año pasado, los que tengan esos dispositivos, pero el 99% de los hospitales funcionan en infraestructura que no está diseñada como para funcionar como hospital. El terremoto que azotó a Chile en el 2010 y dejó 526 muertos dejó una dura lección. Los investigadores chilenos, por ejemplo, diseñan o elaboran un documento que tiene una frase bastante interesante. Ellos dicen que han comprendido, después de todo lo sucedido, han comprendido que cada 10 años tienen que reconstruir una cuarta parte de su país. O sea, es una realidad que se llega después de haber vivido tanto terremoto. Quizá a estas alturas usted ya sepa cuán preparado está ante estos desastres. Lo único que podemos agregar es que falta mucho trabajo por hacer y mucha conciencia por tomar.